Hemos anunciado, tenemos la visita del doctor Andrés Páez Benalcázar. Él es doctor en jurisprudencia, sociólogo político, docente universitario, es viceprefecto de Pichincha, es asambleísta nacional por la provincia de Pichincha, por Izquierda Democrática, militó también en el partido Creo, por el cual postuló a la vicepresidencia del Ecuador en el año 2017. Es autor del libro Prohibido Olvidar y hoy queremos conversar porque está formando su movimiento político llamado Nosotros. Le falta ya creo que muy poco, en próximos días a lo mejor será reconocido ya el movimiento y se postulará, que eso aspira a ser candidato para la presidencia de la República para correr en el 2021. Buenos días, Buenos días. Gusto estar con ustedes. Aclarar de que yo no hice militancia en el movimiento Creo, nunca fui afiliado al movimiento Creo. Tengo una gran relación con Guillermo, un gran respeto por él, un gran cariño, pero yo nunca me afilié al movimiento Creo. Y tengo ahí algunos amigos con quienes todavía mantenemos una buena relación de amistad, pero yo no he sido militante de Creo. Ahora estoy liderando un movimiento que se llama Nosotros a nivel nacional y que hemos logrado con el tiempo, durante ya un año casi de trabajo, hemos logrado ir teniendo presencia en diferentes provincias de todo el país, yo diría ya en todas las provincias. Hoy en la noche iré a Loja, mañana estaré en la provincia de Zamora para posesionar a nuestra última directiva a nivel nacional. Me falta realmente ir a Galápagos, espero ir en enero, cuando ya pasen las fiestas, a Galápagos un par de días para poder también concretar el tema allá. Tenemos un importante dirigente que se ha incorporado a nuestro movimiento en Galápagos y tenemos presencia en los 3 distritos del exterior. Entonces, creo que va por buen camino eso. Ya entregaremos en su momento las firmas al CNE, estamos preparando, precisamente ahora hay un equipo dedicado a hacer todo el trabajo relacionado con organizar, clasificar, poner en carpetas, en cartones las firmas, y claro, iremos al CNE con la esperanza de que ahí, por un lado, no nos pongan pretextos banales para las firmas, y en segundo lugar, para que no nos pidan plata. Ya. ¿No? Yo lo digo clara y categóricamente de una vez, porque me han de estar oyendo. Porque deberían pedir las porque firmas. me han de estar oyendo. ¿No? No De una vez pidan les voy avisando. Ya. ¿Ya? Cuidado, se les ocurre pedirme plata. Ya. ¿Sí? Hay varias personas que han mencionado que para registrar un movimiento les han pedido plata. Ya. Así me lo han comentado. O sea, que sepan bien con quién se meten. Yo no voy, espero que no me pongan en la incómoda situación de que me pidan plata. La obligación de ellos es registrar al movimiento si es que cumple con todos los requisitos. Así es. Y nosotros llevamos todos los requisitos, entonces el movimiento tiene que ser registrado. Luego de octubre el país presenta un cuadro diferente. Habían precandidatos que en definitiva por sus propias declaraciones se condenaron. La situación del país económicamente es muy compleja, pero yo no digo que sea imposible de sacarlo, pero sí es un reto. Y es un reto enfrentar la división que tiene el país, las posiciones que tiene el país y comenzar a tomar desde el primer día o primeras horas decisiones que este gobierno no ha tenido o la valentía o la capacidad de tomarlas. Andrés Páez, ¿se fajará? Yo quiero decir varias cosas. La primera es que venía escuchando, mientras me dirigía acá a la radio, esto de la noticia de la Corte Constitucional, que ahora se hacen los pendejos respecto del tema del aborto por violación. Claro. Entonces no dicen ni sí ni no, Claro. ¿no? Pero, curiosamente, tiempo atrás, 5 jueces de la Corte Constitucional decidieron reformar la Constitución. Pero yo quiero irme un poquito más allá. Todos en el Ecuador, todos los servidores públicos, hasta el presidente de la República está sujeto a juicio político, Ya. menos la Corte Constitucional. Ya. Eso dice la Constitución. Claro. Y que para juzgarles hay que reunir a los 21 jueces de la Corte Suprema, de la Corte Nacional de Justicia para juzgarles. Imposible. Hay que tirar a la basura la Constitución de Montecristi. Ese es un contrato social fraudulento. Se creó la Corte Constitucional como cuarta instancia. Ya. Se eliminó la supremacía de las decisiones de la Corte, que entonces era suprema y por eso le pasaron a Corte Nacional. Y crearon un estado de impunidad. ¿A favor de quién? De Patricio Pazmiño. Y ojalá ese sinvergüenza esté oyendo esto, aunque sea en Costa Rica, en donde ahora le premian nombrándole juez de la Corte
Interamericana, luego de que Correa hace una donación de $1 millón. ¿Cómo no? La señora doctora Salazar, fiscal general del Estado, debería investigar esa donación, porque ningún presidente puede donar el dinero de los ecuatorianos. Eso es una donación ilegal. Yo la cuestioné, incluso el País de España publicó mi artículo sobre esa donación. Entonces hay que tirar a la basura eso y tener una corte constitucional que esté sujeta, por supuesto, al control político, y esta corte constitucional está obviamente menoscabada en su integridad por esta decisión. Entonces estamos hablando de que usted pensaría llevar a una nueva constituyente. Sí, sí. No. Constituyente no. No. Reformas constitucionales. Esas son las reglas que nos quiere imponer la banda criminal dirigida por Correa. Ya. Entonces, ¿por qué vamos a hacer eso? Nos retrotraemos al año 78. Ya. Comisiones de reestructuración jurídica del Estado. Hicieron un proyecto de constitución, ¿verdad? Y se sometió en el 79, ¿no? El referéndum. Ya. ¿No? La constitución del año 45 o la constitución nueva. Y la gente optó por la constitución nueva, que es la constitución que termina siendo la constitución del 78. Me equivoqué, 78. Entonces hay que hacer lo mismo. Y le presentamos una consulta popular a la gente. Y le ganamos decimos, institucionalidad. Sí, claro, recuperamos. ¿Y para qué? Porque la constituyente es el sueño de Correa. Sí, así es. Y yo no le voy a conceder. Entre todos los sueños que Correa tiene conmigo, yo no le voy a conceder ese sueño. ¿Sí? Tiene muchos sueños con Andrés Páez. Sí, eso me han contado. No, uno de ellos era meterme preso, nunca me puedo meter preso, porque nunca me encontraron nada. Metieron preso a mi hermano, estamos enjuiciando al Estado ahora, porque fue injusto y se demostró, y está absuelto de todas las inculpaciones. ¿Cómo no? Sí, sí. Hay que decirle al pueblo, ¿usted quiere esta constitución o esta? ¿Esta del fascismo o esta constitución para la familia ecuatoriana? Yo no necesito una constitución como esta que está vigente. Y no podemos tener una constitución donde haya esas prerrogativas extraordinarias para una corte constitucional hasta el punto de que 5 fulanos reformen la constitución. Eso no podemos permitir. Entonces esa constitución tiene que ser tirada a la basura y hacer una constitución pequeña, 150, 200 artículos, no reglamentarista, recogiendo algunas pocas cosas que existen en esta constitución que pueden ser rescatables, porque no todo es malo, hay algunas cosas que pueden ser rescatables, hacer una constitución bien instrumentada para que haya equilibrio de poderes, para que el Congreso sea nuevamente, como siempre, Congreso Nacional del Ecuador. ¿Cómo no? ¿No? Y para que haya una relación equilibrada entre el Ejecutivo y el Congreso, que la función judicial sea independiente. O sea, acabar con todas estas novelerías de estos sinvergüenzas ladrones que durante 10 años saquearon el Estado. Hay que acabar con eso. Ahora, el tema económico en el país es el tema que más preocupa. Y preocupa porque nos divide enormemente entre una clase y otra clase, ¿no? Es decir, nos pone como el Estado ecuatoriano a la vez sirviendo a grupos de poder y en contra quizás de la gran mayoría. Eso es un poco lo que hemos visto y es lo que no ha logrado todavía el gobierno zanjar. ¿Cómo conciliar en aquello para que no se vuelva a dar un episodio como el que se vivió en el mes de octubre con tanta violencia, que ahí sabemos debieron haber existido infiltraciones, debió haber existido dinero de los propios ecuatorianos, del saqueo que vino a alimentar estas violencias, en fin, ¿cómo conciliar esto, Andrés? Dividamos el tema económico, por un lado, el tema de las protestas por otro, aunque tienen un cordón umbilical, que es el decreto que elimina los subsidios y hace que la gasolina cueste más. Por lo que yo creo, y lo repito, que la protesta de la gente es absolutamente legítima. A una persona que tiene muchos millones de dólares seguramente no le afecta. Pero a una persona, a un campesino que tiene una guadaña, que paga $1 diario, le pone $1 de gasolina, y que al día siguiente tiene que ponerle $2 a la misma guadaña, significa que se está haciendo más pobres a los pobres. Así de simple. Así es. No se puede administrar el país haciendo más pobres a los pobres, ni se puede hacer que la economía funcione metiéndole la mano en el bolsillo a la gente. Entonces, lo primero que el gobierno tiene que entender es que ahora el mundo está globalizado y tenemos acceso a información muy importante a través del Internet. Una de esas es la información, por ejemplo, de el Congo belga. El Congo belga, ayer un empresario norteamericano le pone como ejemplo de explotación minera. Está haciendo lo mismo que Portugal. Y Grecia está también copiando la receta de Portugal, es decir, apostándole a la reactivación económica. Bajando el IVA.
bajando el IVA, bajando impuestos, bajando aranceles, haciendo que la gente pueda tener más dinero en sus manos. Claro. Si la gente tiene más dinero en sus manos, lo que va a hacer es ir a comprar lo que necesita. Leche, arroz, huevos, fideo, hortalizas, frutas, leguminosas, atún, cebada, arroz, azúcar. Lo básico de la canasta. Si hay más gente comprando, va a haber más gente vendiendo. Y para vender más hay que producir más. Y para producir más hay que contratar más trabajadores, a quienes se les paga salarios. Y esta gente con sus salarios no se va a Panamá, pues, ni a Suiza a dejar la plata, se va a los mercados a comprar. Así es. O sea, es la reactivación económica, la salida que tiene el país para poder superar la crisis. ¿Y el gobierno qué hace? Una reforma tributaria para tener 600 millones de dólares, que le sirve para un mes. Es lo que el ecuatoriano tiene que saber. Ya, ojalá le aprueben. Y le van a aprobar. Y le sirve para un mes. ¿Y el resto? La pregunta es, licenciado Moreno, ¿por qué no renegocian los contratos con China? O sea, ¿cómo así no renegocian los contratos con China? Punto 1. Punto 2. ¿Por qué no han cobrado por qué no han recuperado parte de los 70,000 millones que se robaron sus compañeros o ex compañeros de ruta en Alianza País? No sé qué mismos serán. Pero muchos de ellos, panas y untas, compadres de Moreno, muchos de ellos, y que seguramente Moreno no vivía en otra galaxia. Él era el vicepresidente de Correa. 6 años. Y seguramente vio cómo iban cambiando de estatus, de costumbres, de ropa, de carro, y hasta de mujer o de hombre, en algunos casos, ¿no? Así es. Cómo iban cambiando su estatus de vida. Así es. Entonces debió haberse dado cuenta. Entonces, ¿dónde estaba el licenciado Moreno en eso? Entonces, yo sí creo que hay que preguntarle, ¿por qué no toma estas otras medidas? Pero es que reactivar la economía. Cambió, pues. Bueno, renegociar la deuda con China. Son 6,700 millones que hay que renegociar con China. A intereses exageradamente altos. Plazos cortos, sin periodos de gracia. Hay que renegociar esa deuda con China. Hay que buscar cómo recuperar parte de los 70,000 millones que se robaron. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la protesta social. Que yo digo, la protesta fue legítima y yo divido en 3 partes. La primera, la movilización de los transportistas. Que reclamaban, obviamente, porque también hay que entender en los transportistas 2 cosas. La primera, le suben la gasolina, pero no le suben los pasajes. O sea, su margen de utilidad es menor. Claro. Tampoco es justo, pues, ¿no es cierto? Pero a los mismos señores transportistas, la ciudadanía les dice, bueno, estamos dispuestos a pagar un poquito más por el pasaje, pero también no nos traten como nos tratan, ¿no es cierto? No nos roben con los taxímetros que a veces son trucados, etcétera. O sea, es de lado y lado, ¿ya? Primer momento. Un segundo momento es la movilización indígena, que reclama por el tema de la gasolina, claro, porque a las comunidades les afecta, pues. Y tercero es la infiltración terrorista del correísmo. Entonces, yo sí creo que hay que diferenciar 3 temas diferentes. Y de la infiltración correísta, violenta, la que provoca desmanes, destruye el patrimonio público, de eso hay que ser responsable exclusivamente a Rafael Correa. De la movilización indígena a los dirigentes indígenas y de la movilización del transporte a los transportistas. Entonces, creo que los desmanes y la violencia todo el mundo cuestiona, pero sin duda ahí hubo una infiltración terrorista que esperamos que efectivamente sea sancionada como eso y que no comience la fiscalía como ya comenzó. Así como aplaudo a la doctora Salazar por los esfuerzos que hace para combatir la corrupción, en esto le cuestiono. A los que entraron a la Contraloría a incendiar ese edificio, no, ya no es terrorismo. Ahora es afectación a los bienes públicos. Así comienzan o sea, eso es otra cosa. Mire, aquí lo vuelvo a decir, ya lo dije, aquí lo vuelvo a decir. Primer día, convocatoria para tirar abajo la Constitución de Montecristi. Segundo tema de consulta popular, convocatoria para demoler la justicia. Hay que demoler la justicia. Hay que cerrar la justicia. Pero ¿y cómo armarla una que no sea dedo? Porque enseguida la gente le va a decir, ya quiere también el doctor Páez una dedo. No, yo tengo cómo hacerlo. ¿Ya? Y ya lo demostré. Hay que dejar simplemente un juzgado por cantón. Un juzgado por cantón. Un juzgado que atienda
libertades de los que están cumpliendo, las que han cumplido sus condenas, alimentos, accidentes de tránsito y flagrancias. Listo. Un juez transitorio con 7, 8 empleados, aquí en Cuenca un juzgado. El resto hay que cerrar. Y en todas partes del país hay que cerrar. ¿Cómo hacerlo? Con la misma ley con la que hicimos en el año 2005 la formación de la Corte Suprema de Justicia. Recuerde usted que hubo la Pichicorte. El pueblo se alzó, cayó Gutiérrez. Justo en esos días había 11 proyectos de ley para reformar y volver a conformar la Corte Suprema de Justicia. Solo un proyecto sobrevivió, el que yo presenté. Ese es el que la acogió las Naciones Unidas. El veedor de las Naciones Unidas, el agregado o delegado, se llamaba Leandro Despoy, ¿recuerdan ustedes? Después fue nombrado fiscal en Argentina, tipo muy destacado. ¿Qué hicimos con ese proyecto de ley? Hacer que la designación de los jueces sea absolutamente independiente. Y luego ellos mismos se autodepuraron. Esa fue la única corte independiente que existió en la historia del Ecuador. Esa misma ley vamos a aplicar para hacer una nueva función judicial. Espero eso sí, que el país me escuche bien esto. No voy a permitir que una persona cercana a mí sea fiscal. Porque el fiscal es mi juez natural, pues. El fiscal tiene que ser tampoco un enemigo atroz mío, pues, ¿no es cierto? De ninguna manera. Tiene que ser un jurista que sepa de derecho penal. Claro, obvio. Cosa que no pasaba en el caso de Chiriboga ni de Vaca, ¿verdad? Entonces tiene que primero saber derecho penal. Y segundo, tiene que ser un jurista de trayectoria, una persona de merecimientos, que sea un fiscal totalmente independiente, con el cual ojalá no nos crucemos ni en una reunión social. Y que sea lo suficientemente severo, con jueces que sean tan severos, que no haya funcionario del gobierno que pueda venir a mí a decirme, oye, como decimos los serranos, da hablando con el fiscal, da hablando con la Corte Suprema. Si tú te has metido en eso, allá, que te juzguen, que te sancionen y ojalá severamente. Yo seré el primero en meterlos a la cárcel a la gente incorrecta. Esta justicia hay que demolerla. ¿Por qué? Porque hablamos de los temas políticos, pero hablemos del día a día de la gente. Llega el delincuente arrestado por la policía. ¿Y qué dicen los fiscales? Yo no le he visto que le ha arranchado los aretes. Pero vea, estoy sangrando las orejas. Yo no le he visto que ha arranchado los aretes. No tengo suficientes elementos de convicción. ¿O no? Esa es la cantaleta de los fiscales. Así es. Vayan nomás, los delincuentes, vayan nomás, sigan nomás, vayan, aquí no pasa nada. No puede ser, pues. O sea, no puede ser que los jueces se burlen del país como con esto de la María Sol Larrea. Esta ratera sinvergüenza del Ramiro González, la cómplice de Ramiro González, la que saqueó el Seguro Social. No hay audiencia porque el abogado se ha enfermado, pobrecito, se ha enfermado. Y tenemos ahí una función judicial que dice, ay, qué pena, se ha enfermado, entonces... ¿Qué hacer en ese caso, pero cuando hay estas... Nada, pues para eso están los defensores públicos. Los defensores públicos, entre usted no tiene abogado, se enfermó, qué pena, aquí está el defensor público y la audiencia se hace. Si es que no quisieran favorecer a los corruptos en esa corte, pues, así es simple. Créame, hay que tirar abajo la función judicial, toda. Hay que dejar solo los edificios. Y hay que investigar el gran saqueo que se hizo en las construcciones de la función judicial durante el Consejo Transitorio de la Judicatura. Hay que dejar solo los edificios, el resto tiene que ser eliminado, salvando, porque hay que decirlo, ciertos jueces y fiscales que sí son honorables y que hay en todas partes, realmente, por desgracia, son una minoría. Son muy pocos. Pero hay que salvar a ellos, ¿no? Y permitirles que puedan participar en el concurso, siempre y cuando aprueben una cosa que es fundamental, un examen patrimonial, porque una vez que se cierre la función judicial, para rehacer, ¿no? Todos tienen que pasar a un examen patrimonial, y que nos expliquen cómo un juez que gana $3,900 al mes, tiene un carro que cuesta $150,000, eso tienen que explicarnos. Hay un juez de Guayaquil que va en un carro que cuesta $150,000, es de color amarillo, busquen en mi Twitter, está la foto publicada, y lo parquea como Pedro en su casa, ¿no? Yeah. Y se burla y mira por encima, y tiene, creo que en cada dedo unos $5,000 en oro, y resulta que le ha gustado ponerse en todos los dedos. Wow. Y tiene esclavas y cadenas y esto, el otro, y anda en un carro de $150,000. Explíquenos, porque yo sé que el correísmo instauró aquí esa moda
¿no? De unos que realmente nos sorprendieron, porque nos decían, nosotros ahorramos más de lo que ganamos, nunca nos contaron el secreto, pero ya sabemos cuál ha sido el secreto para ahorrar más de lo que ganan, el gran saqueo de los fondos públicos. Entonces, esos jueces tienen que explicar cómo hicieron. ¿Cómo no? Doctor Páez, en el tema económico, los indígenas, y no solo ellos, sino el país, en general nos preguntamos, ¿por qué no se puede realmente, como usted dijo en inicio, renegociar con los chinos la deuda? Uno, ¿por qué no se puede mirar cómo están los negocios petroleros? Hablan de intermediación de 3, 4 dólares por barril, lo cual constituye un saqueo y ahí estaría fondos. ¿Por qué no tocar los temas con las telefónicas, por ejemplo, para renegociar? País que es carísimo, unas comunicaciones que usted debe sufrir, la mala calidad, pero pagamos altísimo y nos saquean a los que ponen diariamente las moneditas para cargar tiempo, les saquean el saldo todos los días. Es decir, con ese robo cada minuto. Sí, ese es un tema que tiene que ser revisado. El tema de la telefonía celular, no solamente que somos uno de los países más caros de América Latina, Claro. sino que además el servicio en algunas zonas es tremendamente deficiente. Fíjese usted que solamente de aquí a Sogues hay zonas que se le va la señal. Sí. Pero de aquí a Sogues. O sea, 30 minutos, todo gente plano. como yo, que no tengo avión, que muchas veces tengo que venir de Guayaquil a Cuenca en bus, Claro, porque también le quitaron los vuelos a Cuenca. claro. O sea, en eso yo hago un paréntesis. ¿Cómo es posible que una ciudad como Cuenca, la tercera ciudad del país, viva un aislamiento de esta magnitud? O sea, ¿cómo es posible que no se haya planificado construir un aeropuerto en un valle quizá más extenso para tener mejores condiciones de aeronavegabilidad? Claro. Pero que sea una provincia en donde conseguir un vuelo, un ticket para volar para viajar en un avión, sea una tarea tan complicada. Y no se diga Loja, pues, en donde estaré hoy en la noche y mañana todo el día. Un aeropuerto de una pista de terror. O sea, ¿cómo puede ser posible ese aislamiento? Y uno de los planes que yo tengo es resucitar la red férrea, Ya. los ferrocarriles del Ecuador. En Manabí está 70% de la red, ya tenemos un compañero del movimiento investigando, el 70% de la red hecha por Eloy Alfaro está intacta Ah, ya. y la vamos a resucitar. Pero también vamos a investigar cómo aquí en la provincia del Cañar se robaron y vendieron los durmientes. Claro, toda. O sea, todas esas cosas vamos a investigar. Pero hago un paréntesis porque sí duele que a una ciudad y a una provincia tan importante le tengan sometida a semejante aislamiento y que en Quito pasen cosas tan curiosas de que hay 3 vuelos a las 7 de la mañana, a las 7, a las 7:05 y a las 7:06 de 3 líneas aéreas. Las 3 líneas viajan con un avión a medio llenar, cuando debería ser que la una tenga a las 6:30, la otra a las 7:30 y la otra a las 8:30, Claro, ¿no es cierto? Así claro, debería para que ser. vayan llenas y todo les vaya No, bien. no podrán, en serio, no podrán contratar a alguien que tenga un mínimo, pero un mínimo de sentido común para hacer algo así. Y que una semana, ¿no? La línea aérea A vuele a las 6:30. La siguiente A semana, rotarlas. lunes, vuela a las 7 de la mañana. La siguiente semana, lunes, vuela a las 8:30 Para de que la todos mañana. sean benefactores de la, Claro, de la hora pico. para que vayan rotando, pues. Claro. Son 3 líneas aéreas ahí. ¿Por qué no hacen? O sea, ¿cuáles son los intereses que se manejan? O sea, hay que acabar con tanta pendejada en este país, hay que tener severidad. Y otra cosa que hay que eliminar y botar a la basura es ese código penal, pues. Ese código penal hecho para la delincuencia. Totalmente. Hay que hacer un código penal para proteger a las víctimas de la delincuencia, no a los delincuentes, pues. O sea, ya llegó la hora de tomar medidas. Tirar a la basura esa tabla de drogas. ¿Qué es esa pendejada? ¿Tabla de drogas para qué? Para legalizar el microtráfico, para envenenar a nuestros niños y jóvenes en la puerta de los colegios y las escuelas. ¿Qué es esa pendejada? Eso hay que botar a la basura. ¿Por qué no lo hace Moreno? Si eso está por decreto ejecutivo, basta con que dicte un decreto y listo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace, licenciado Moreno? Dígale al país por qué no lo hace. Es que el Código Penal, ¿qué Código Penal? El Código Penal habla de consumo mínimo, no de libre comercialización de drogas. No nos crean pendejos. No vamos a permitir que sigan envenenando a los jóvenes. Y resulta que les dejan eso, les sacan de la universidad 1 millón de jóvenes fuera de la universidad.
Y la mayoría de esos jóvenes son jóvenes pobres. Total. No pueden ir a la universidad. Cerraron 9.000 escuelas comunitarias para hacer esos elefantes blancos escuelas del milenio. Eso nosotros hemos dicho, hay que convertir en unidades de extensión universitaria para enseñar carreras técnicas a la gente. A sacarle nuestros provecho a su muchachos, inversión. pero claro, están subutilizadas. Total. Hacer carreras técnicas gratuitas que tienen que ser instrumentadas desde el 4º grado. Hay que cambiar la filosofía de la educación. Ya. Desde el 4º grado, ahora, claro, la primera cosa que vamos a hacer es cívica e historia, se tiene que volver a estudiar desde el kindergarten hasta el último año de universidad. Nos va a faltar mucho tiempo y nos va a dejar picados en esta mañana, pero no quiero que se vaya sin que le diga a Cuenca algo. Los cuencanos, al menos algunos, sí estamos ya hartos del maltrato que nos ha dado ese centralismo. Nosotros le damos al país 800 millones anuales. ¿Sabe cuánto nos dan? 70. Y rogando y pidiendo caridad. El resto son ustedes un ejemplo del país, sigan haciendo de su bolsillo. Pero ya la gente ya no tiene trabajo, ya no tiene como más. No hay derecho. Todo el esfuerzo de los empresarios, de los microempresarios, de los obreros, de la gente acá sometidos a un aislamiento. Vea, lo más grave para el Ecuador es ese bicentralismo. Total. ¿No? Y yo sí creo que hay que romper esas cadenas. Usted mira, todos dicen lo mismo, sí. Lo que pasa es que yo lo veo desde el punto de vista práctico. Si es que nosotros le apostamos a la reactivación productiva, hay como tomar varias medidas. Por ejemplo, las contrataciones que se hacen en las provincias tienen que hacerse con profesionales y con empresas y con infraestructura de esas provincias. Que ese es uno de los golpes duros al bicentralismo. Ya no tenemos empresas incursionando aquí en Cuenca, a menos que por su infraestructura, por su o por la necesidad, sea necesario. Hay que trabajar con los profesionales de la zona. Segundo, voy a proponer la ley de calidad del gasto público. Dicen, ya existe. No existe. Así dicen, pero no existe. La ley de calidad del gasto público, ¿qué significa? Dar cuentas a la sociedad de cuánto produce y cuánto recibe. Cuánto recibe en educación, en salud, en vialidad, en programas de vivienda, en seguridad ciudadana, en administración de justicia, etcétera, etcétera. Hay que devolver los recursos a la gente. Cierto es que hay que tener una solidaridad con las provincias más pobres. Sí. Por supuesto, que hay que ser, pero no podemos tener una solidaridad extenuante al punto de que vaya en perjuicio de lo que cada una de las provincias produce. Otro tema, la tributación, pues. Usted trabaja en Cuenca, usted produce en el Azuay, usted tributa en el Azuay. No en Guayaquil. O sea, no puede ser que haya compañías domiciliadas en otras provincias y que tributan, aprovechan de la zona y tributan en otra provincia. No puede ser. Entonces, señor, perfecto, tienen su domicilio en donde sea, en Zamora, perfecto, está muy bien, pero están trabajando aquí, tienen que tributar aquí. Y aquí vamos a tener los impuestos para darle cuentas a la gente, de manera que en las fiestas de noviembre no sea pues una visita para hablar de la luna y del sol, ¿no es cierto? Sino decirles, miren señores, esto es lo que ustedes han producido, esto es lo que el gobierno ha hecho, estas son las cifras, aquí les dejo. Para eso deberían ser las sesiones, no para condecorar a nadie. Deberían ser las sesiones para rendir cuentas de lo que el presidente hace durante un año. Y creo que el prefecto y el alcalde van a estar contentos también de estar ahí, viendo cómo un presidente rinde cuentas. De manera que en el siguiente año tendrán que rendir ellos también de la misma forma cuentas de sus administraciones, porque así tiene que ser. Eso es lo que el país espera de sus autoridades. Hay que cambiar el país. Andrés Páez, muchas gracias por estar. Nos falta tiempo, pero afectuoso saludo a los cuencanos y a los azuayos. Muchas gracias por su hospitalidad. Gracias también. Muy gentil al doctor.